Muy bien, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. La seguridad y la salud del gobernador son problemas de Estado, evidentemente, interesan a toda la comunidad y el periodismo investiga sobre esto, ¿no? Ya alguna vez pasó cuando era el tema de la salud de Néstor Kirchner, usted recordará, digamos, algunos programas hechos por Nelson Castro que generaron tanta polémica, digamos, pero el otro día le consultábamos casualmente al ministro de Seguridad sobre la seguridad del gobernador de la provincia. ¿Por qué? Porque había entrado un vehículo a la Casa Rosada, cómo es la seguridad en casa de gobierno, en la entrevista del martes pasado, cómo es la seguridad personal de Gerardo Morales, digamos, una persona tan activa, que va para todos lados y que necesita, ¿no es cierto?, estar siguiéndolo bien de cerca, corre maratones, o sea, realmente la actividad física del gobernador Morales es netamente sorprendente. Y nos explicaba que el Meyer cómo se trabaja en este tema, que no es una seguridad fácil de brindar a un gobernador hiperactivo como Morales, digamos, ¿sí? Pero esto disparó el segundo tema. ¿Cómo es el tema salud de Gerardo Morales? ¿Qué es lo que pasa con este tema? Porque es una persona de más de 50 años, porque tiene una actividad física que realmente deslumbra, porque uno se lo ve absolutamente de un lado para el otro permanentemente. Y fíjese, yo me puse a analizar este fin de semana que pasó. El día viernes, inicio de campaña, ¿no es cierto?, de Cambiemos, Libertador General San Martín, usted lo tiene que haber visto en el acto el viernes a la noche. Cuando volvían de Libertador hubo una reunión en Fraile Pintado, llegó a su casa, no sé a qué hora, digamos, sí. Ahora, el día sábado, al mediodía, ya estaba en Tecnópolis, en Buenos Aires, en lo que es el inicio, ¿no es cierto?, de lo que es el stand de Jujuy, en este Tecnópolis que va a estar 4 meses en stand abierto, donde participó hasta en horas de la tarde, ¿no es cierto?, de todas las actividades de Tecnópolis. De repente a la noche, Festival del Tomate, Fraile Pintado, el gobernador Gerardo Morales en Fraile Pintado. ¿Sí? De nuevo. O sea, vino de Buenos Aires en horas de la tarde, estaba en el festival, participó en horas de la noche de este festival, mediodía del domingo, Catua, fiestas patronales de Catua, ¿sí? O sea, tiene que haber llegado el sábado noche después de participar del festival, haber descansado y haberse levantado medianamente temprano para poder estar en Catua, un viaje que lleva, ¿cuánto? 3 horas, 3 horas y media, dicen algunos entendidos, para participar de las patronales en horas del mediodía. El día lunes estaba de nuevo en Buenos Aires, llevando adelante gestiones oficiales. Por eso pregunto, ¿cómo es el tema? ¿Quién vela por la salud de Gerardo Morales? ¿No es fácil sostener este ritmo? Este estilo de vida, digamos, ¿sí? Evidentemente que una persona hiperactiva de muy buena salud, que se cuida, ¿no es cierto?, que lleva una vida sana, pero este ritmo infernal donde uno escucha, ¿no?, a ministros y a gente que lo rodea y que lo acompaña, que están todos exhaustos. Lleva 1 año y medio de gobierno, digamos, y es muy difícil aguantarle el ritmo tan incesante, digamos. No puede decir, ¿quién vela por la salud de Gerardo Morales? ¿Quién avisa estas cosas? Una inquietud, la dejamos como una inquietud. El tema universitario. Hoy se reúne la CONADO Histórica. Hubo un acuerdo que se hizo hace poco tiempo, la Federación de Docentes Universitarios firmó un acuerdo, hará 15 días. Esto traía algún tipo de tranquilidad, digamos, al ambiente universitario. El acuerdo anda en el orden del 25.02%, que se componía de un 4% de incremento en el mes de marzo, un 6% en junio, 8% en septiembre, 3% en noviembre, y un 2% adicional que se pagaría en septiembre, que tiene que ver con la jerarquización docente. Hasta acá, un acuerdo nacional. Pero la CONADO Histórica ya había anticipado varias veces, y normalmente pasa que no se suma a estos acuerdos logrados por los otros gremios docentes, ¿sí? Ayer hubo en la ciudad de Salta, ¿no es cierto?, el congreso de Adiunsa, y Adiunsa, que es el gremio afiliado a la CONADO Histórica de Salta, decidió llevar un mandato de asamblea para el día de hoy de continuar el paro, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que transcurrido el receso invernal, según tiene que empezar el segundo cuatrimestre, no empezarían las clases en el segundo cuatrimestre y no habría toma de exámenes, lo cual es terrible para los chicos. Es realmente una muy mala noticia para los chicos. Hoy conversamos con la gente de Adiunju para ver qué es lo que pasaba, y el mandato de Adiunju, que dice que es un mandato equivalente al que llevan congresales de universidades del sur, o sea que puede llegar a significar un cambio de postura por parte de la CONADO Histórica, es un cambio radical, ¿no es cierto?, a lo que pasó en la provincia de Salta. En Adiunju, más allá de manifestar el descontento, ¿no es cierto?, por el acuerdo que se ha oficializado nacionalmente y rechazarlo este acuerdo, han decidido empezar las clases.
han decidido abrir una instancia de diálogo distinta hasta el mes de agosto, han decidido arrancar con una campaña de concientización y de sociabilizar cuál es la postura que tienen respecto del tema salarial y mostrársela a la gente y no ir al paro de esta manera por el daño y el impacto que genera. Me parece que es una muy buena noticia, digamos, porque daba la sensación, de acuerdo al análisis de las posturas anteriores, que íbamos a caer de nuevo en un paro en un momento muy, pero muy especial, porque es en el momento justo de la toma de examen, o sea, genera un daño realmente muy grande. Entonces creo que es una buena noticia. No significa que el Congreso de la Conado Histórica el día de hoy avale esto que decidió Adiunju, pero es una postura que por lo menos indica un cambio, ¿no es cierto?, de comportamiento en este tema y una manera de dar una respuesta distinta a un reclamo que evidentemente lo creen absolutamente justo y tiene su justicia desde ya, pero que por ahí el mecanismo esto de llevarlo al paro permanente genera un daño realmente muy grande en toda la comunidad educativa universitaria. Quiero hacer una reflexión respecto del casco histórico que se construyó recientemente acá en la capital jujeña. La pregunta que me hago es, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque en algún momento me da la sensación que se ha desvirtuado completamente, digamos, ¿sí? Lo que se ha intentado con esto es hacer un sector que es un sector semi-peatonal, que empieza a desarrollar, ¿no es cierto?, como un área de visitantes, esto de una manera distinta, tiene algunos íconos, digamos, de lo que es lo que la gente viene a visitar cuando viene a Jujuy, está el Salón de la Bandera en Casa de Gobierno, la Iglesia Catedral, una zona, ¿no es cierto?, que tiene toda una arquitectura colonial, digamos, si usted agarra la calle San Martín, por ejemplo, se va a dar cuenta que todas las viviendas prácticamente conservan la estructura colonial. O sea, da la sensación que es el lugar a desarrollar, ¿sí? Se ha empezado incipientemente a desarrollar una gastronomía que no existía. Alrededor de la plaza de Jujuy no existe nada, nunca. Hoy hay una gastronomía alrededor de la plaza que empieza a trabajar, le da una vida distinta. Pero si usted, a mí me pasó el sábado a la noche, circula a las 11 de la noche, ¿no es cierto?, por la zona de la Plaza Belgrano, se va a encontrar que no hay un lugar donde estacionar, cuando teóricamente no se puede estacionar en ningún lugar. O sea, teóricamente no se podría estacionar, pero usted agarraba la cuadra, entre la Alvear y la Belgrano, donde estaban los bomberos con anterioridad, había parado en doble fila. O sea, a la derecha estacionados todos los autos y a la izquierda, sobre la vereda, también lleno de autos. No había un lugar donde meter los autos. Usted iba hacia la zona de la plaza y se encontraba todo alrededor de la plaza con autos estacionados sobre la mano que da a la plaza. A la derecha lo mismo. Y había autos, había quedado un segmento abierto que entraban y paraban sobre la vereda de la catedral, avanzaban sobre esto. Estaban todos los autos parados. Por eso pregunto, ¿cuál es el sentido de lo que se ha hecho? ¿Qué se quiere lograr con esto? ¿Se va a admitir que la gente ya ha apropiado de este lugar que no ha sido diseñado para esto? ¿Qué es lo que se va a hacer? Hoy, por ejemplo, a las 2:20 de la mañana, 2 vehículos chocaron frente a Casa de Gobierno al llegar a la esquina de la calle Gorriti, estamos hablando, ¿no es cierto?, donde está el San Roque. Bueno, chocaron a esa hora. No hay forma de chocar porque si es un lugar semi-peatonal, se entiende que para que los autos que circulen acá circulen a baja velocidad. Si no, no hay forma que choquen de la manera que chocaron en la esquina. A las 2:20 de la mañana, 2 autos, evidentemente, que pasaban a una velocidad que no se tenía que pasar. Por eso pregunto, ¿qué se hace con esto, no? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que se va a desarrollar en este lugar? Lo dejo como una inquietud. Da la sensación que hoy es como que la gente se lo ha ganado, nadie ejerce la autoridad sobre esto para decir, bueno, este lugar está destinado a esto, digamos, nadie controla, nadie ejerce nada, y la gente ha hecho lo que quiere, digamos, ¿sí? O sea, lo toma para la forma que tiene que tomar. Hoy Jujuy también se ha visto de alguna manera conmocionado en hora de la mañana por esta red de prostitución que se ha detectado en la zona de Gorriti. Dicen que tiene algunos edificios también en la zona de Alto Comedero, algunas ramificaciones en aquel lugar, algunas personas de morada, otras detenidas. Se habla, ¿no es cierto?, de una organizadora de esta red de prostitución, y lo digo así con todas las letras, no prostitución, porque en ningún momento se ha hablado de trata, ¿sí? Algo que ya le daría también un cariz distinto y que llevaría la investigación y todo el proceso judicial al ámbito de la justicia federal. En ningún momento se ha hablado de trata, se habló siempre de una red de prostitución. No había menores en el medio, digamos, de esta situación, pero una investigación judicial de más de 2 años, y un tema realmente complejo, donde parece que, bueno,
todo lo que se ha estructurado y se ha armado se ha hecho de manera tal que permitiría sostener, ¿no es cierto?, una acusación judicial concreta en este tema. Que reitero, prostitución, se podrá hablar de un comercio ilegal porque se dijo que también se vendían bebidas alcohólicas. La realidad es que, bueno, de una imagen triste de esto, que de alguna manera el común de la gente sabe que existe o de alguna manera también lo visualizaba, pero de ahí a trasladarlo a una cuestión judicial y poder sostener una demanda judicial de esta manera no es una cuestión fácil de desarrollar. Quiero hacer un comentario. Se viene trabajando fuertemente, ¿no es cierto?, en el tema del ferrocarril, más allá de las expresiones del gobernador Morales y de su decisión política firme de desarrollar el ferrocarril a La Quiaca, digamos, en el marco de lo que es el tren el ferrocarril Belgrano, hay avances muy, pero muy significativos en estos últimos tiempos, digamos, ¿sí? De hecho, se han adjudicado licitaciones, por ejemplo, de la extensión del ramal ferroviario del Belgrano, que va a ir de la zona del Chalicán hasta Pichanal, de ahí hasta la zona de Anta. Son 575 kilómetros, ¿no es cierto?, de vía férrea, que van a permitir a la producción del NOA empezar a acceder con menores costos al puesto de Rosario, digamos, para poder sacar su mercadería, ¿sí? También se está licitando en otra etapa, digamos, la concreción del ramal que va desde la zona de Anta, en la provincia de Salta, hasta Metania, hasta Rosario de la Frontera. Esto se va avanzando fuertemente y son obras que están licitadas, obras millonarias, y que uno la verdad que espera que esto avance. Ahora me puse hoy a ver cuál es el impacto, digamos, para que entendamos el porqué de la necesidad del ferrocarril, de la urgente necesidad de desarrollar el ferrocarril para el aspecto productivo sobre todo, ¿no? Porque el otro día hablábamos del tema de pasajeros y decía, bueno, ¿de qué sirve un tren de pasajeros que demore 17 horas de Córdoba a Buenos Aires? ¿De qué me sirve un tren de pasajeros que el tren a Mar del Plata demore 6 horas 40? Demora mucho más que aquel viejo tren que existía hace muchísimo tiempo, hace 40 años cuando circulaba el tren a Mar del Plata. Realmente no se ha avanzado nada, pero el tren de carga tiene algo que es absolutamente distinto. Hay números que son muy gráficos y que van a ejemplificar perfectamente lo que le quiero decir. Llevar una tonelada de granos desde el norte de la República Argentina, Salta es un productor fuerte de grano, Tucumán o Jujuy, llevar una tonelada de granos desde el norte, ¿sí?, hacia el puerto de Rosario cuesta $65 la tonelada. Este es el valor que cuesta trasladarla en camión, ¿sí? Desde Rosario a Shanghái, en China, que puede ser el destino final de ese grano, cuesta 39 toneladas, ¿sí? O sea, llevarla desde Jujuy a Rosario, 65. Desde Rosario a China, 39. Para que usted se dé una idea de lo que estamos hablando, de la incidencia que tiene en el costo, digamos, ¿sí?, este flete hecho en camiones. El norte, si agarramos la última campaña, traslada para su comercialización, para su exportación, 8.700.000 toneladas, digamos, ¿sí? O sea, esto es lo que se vende en grano desde el norte. En Argentina se cosechan 126 millones de toneladas. Esta es la expectativa de la campaña 2016-2017. 126 millones de toneladas de grano. Cuando hablamos de esto, reitero, no estoy hablando de soja. Soja son 55 millones. Estamos hablando de trigo, estamos hablando de sorgo, estamos hablando de maíz, ¿sí? Estamos hablando de toda la cosecha gruesa. De estas 126 millones de toneladas, 105 millones de toneladas se trasladan en camión, ¿sí? 11 millones de toneladas en ferrocarril, o sea, un 9% de lo que se produce solamente en ferrocarril, y solamente 200.000 toneladas en barcaza. Lo que usted ve por ahí cuando va al Paraná a pescar y ve las barcazas pasar, la mayoría son barcazas paraguayas, ¿sí? Lo que nosotros trasladamos es casi nada, 200.000 toneladas. Creo que se lleva más droga que soja cuando hablamos de esto, ¿sí? Nada. O sea, prácticamente no existe el transporte fluvial. De esto, la gran mayoría es el transporte en camión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El flete en la Argentina es un 74% más caro que en Brasil. O el flete en la Argentina es un 70% más caro que Estados Unidos. Dos competidores fortísimos cuando hablamos del tema de la soja. O sea, fíjese la desventaja comparativa que tienen nuestros productores cuando tienen que empezar a ver sus costos y cuando el flete tiene la incidencia tan grande que tiene en el flete. Yo recién le dije a usted que eran 8.700.000 toneladas las que se vendían, por ejemplo, ¿no es cierto?, de granos en el norte llevados a Rosario. Si usted a ese flete
con la incidencia del ferrocarril, podría bajarlo a la mitad del precio, ¿sí? O sea, podría bajarlo a $32, significaría que le quedarían a la producción, porque no tendría que pagarlo en flete, 278 millones de dólares por año, digamos, del traslado de esa producción nada más. Si usted lo multiplica por 17.20, quiere decir que le quedarían 4.800 millones de pesos a los productores del NOA, producto de eficientizar el tema del traslado de la mercadería. ¿Cómo? Desarrollando, ¿no es cierto?, el Belgrano Carga y no teniendo que pagar el tema en camiones, como es lo que está pasando hoy en el 92% de la producción que se mueve en la República Argentina, que se mueve con camión y que es absolutamente ineficiente. Un ejemplo nada más de por qué es absolutamente necesario desarrollar el tren de carga, que gracias a Dios parece que ahora, por fin, ¿no es cierto?, se está empezando a trabajar fuertemente. En algún momento se habló muchísimo del Belgrano Carga, muchísimo, pero de repente, en la intencionalidad que creo que nos ven cara de estúpido a todo, el directorio del Belgrano Carga lo integraba gente de camionero, lo integraba Moyano, o sea, es más o menos lo mismo que poner al lobo a cuidar las ovejas, o sea, si al que menos le interesaba que el Belgrano Carga funcione, es casualmente los camioneros, es a Moyano, y a él lo han puesto en el directorio. Era una risa, pero esto pasó durante más de 10 años. Y hoy, bueno, da la sensación de que por fin ha tenido un espaldarazo, va a tener la financiación necesaria y va a tener la posibilidad de avanzar en este tema. Hoy a las 7 de la tarde se está presentando en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas el informe de sostenibilidad del ingenio Ledesma, ¿sí? Con todas las perspectivas de este año, con la producción, con todo lo que se espera a futuro, digamos. Ledesma está cambiando algunas matrices de su trabajo, digamos, ¿no? Hay un cambio en materia energética muy grande, ya prácticamente se está ahorrando más del 50% del gas que se consume, producto de la utilización de energías alternativas. También se va a hablar y va a estar seguramente en el informe un acuerdo hecho recientemente con una empresa extranjera que tiene que ver con el desarrollo de energías alternativas o energías renovables, digamos, en distintos puntos de la República Argentina. No está especificado en cuál, está abierto, pero se han asociado en un joint venture con una empresa, ¿no es cierto?, extranjera especializada en el tema de energía solar, por sobre todas las cosas, y van a desarrollar proyectos que tienen que ver con estas energías renovables en distintos lugares, ¿sí? Ledesma prácticamente tiene un aprovechamiento integral de la caña de azúcar, porque no quema el bagazo, porque lo usan en el papel, pero ahora está empezando a utilizar el biomasa, que son las hojas, esa malhoja, que en otros lugares como Tucumán, por ejemplo, se queme, que generan tantos problemas en la energía eléctrica, y que acá hay un aprovechamiento que se está haciendo absolutamente integral. Bueno, todo esto y las perspectivas de cara al futuro, con lo que se tiene que ver con el alcohol y con lo que tiene que ver con los cítricos, con lo que tiene que ver con la apertura a nuevos mercados, es lo que hoy Ledesma va a poner a conocimiento de la gente a través de este informe anual que hace respecto a la sostenibilidad y cómo ha sido este año y cómo se proyecta el futuro. Vamos a ver si podemos, vamos a tratar de asistir un rato. Y por último quiero hacer un comentario que tiene que ver con algunas acciones que ha iniciado el gobierno para tratar de incrementar el consumo. Año electoral, es absolutamente necesario motorizar un poco el consumo. Hay un statu quo, digamos, de algunos indicadores que hablan de la preocupación que existe producto de una economía que no termina de avanzar y de relanzarse, digamos, ¿sí? Lo tenían que haber hecho por ley, no lo hicieron por ley porque evidentemente no le van a dar a la ley en medio de un año electoral y a pocos meses, lo han hecho por decreto, pero lo cierto es que se han asignado recursos por 50.000 millones de pesos para dar créditos de poco valor, digamos, ¿sí?, para reactivar el consumo, sobre todas las cosas, se darían a través del ANSES y el destinatario son los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo. Estos créditos, digamos, que son de valores chicos, les decíamos recién, los valores oscilan entre los 3.000 y los 5.000 pesos, ¿sí?, van a ser otorgados a un universo de aproximadamente 4 millones de destinatarios de asignaciones universales que hay, ¿sí? Estos son los beneficiarios que cobran la asignación universal por hijo. 4 millones de asignaciones se pagan. Cada uno de estos beneficiarios de asignaciones podría tener derecho a obtener un crédito que va entre los 3.000 y los 5.000 pesos, se dan con tasas, digamos, preferenciales, etcétera, etcétera. Hay dos aspectos que vale la pena en esto marcar y que en algún momento la República Argentina tiene que avanzar en un control de esto, ¿sí? Uno es, está bien,
está la necesidad de aumentar el consumo, y esto es una inyección de plata que va directamente al consumo. Nadie que recibe esta plata va a hacer otra cosa que no consumirla, digamos, sin lugar a ninguna duda. Pero la otra también es avanzar un poco en algún momento con el uso abusivo que hay respecto del tema crediticio en la República Argentina. Si usted analiza hasta las publicidades que se hacen, ¿no?, la forma en que se castiga a quienes tienen una necesidad de asistir a un sistema crediticio para ni más ni menos muchas veces comprarse algo elemental, subsistir para el día a día, digamos, que pagan tasas que son del 7, del 8% mensual. Un día póngase a analizar las publicidades mismas que hacen, o sea, legalmente, ¿no? Y multiplique, es decir, tanta cuota de tantos pesos, se va a dar cuenta que es espeluznante. Hay un abuso tremendamente grande en este tema, y hay inclusive muchos que escondidos, al haber obtenido un código de descuento y escondido con algún sello de mutual o de algo por el estilo, digamos, terminan siendo verdaderas organizaciones de gente que presta plata a través de estas mutuales, que va de impuestos porque no paga ningún tipo de impuesto, y que termina esquilmando a la gente cobrándole tasas absolutamente usurarias. Ese segmento en la Argentina está absolutamente descontrolado, ¿sí? Esto, de alguna manera, que está hecho para motorizar de cara a las elecciones el consumo, también de alguna manera va a poner un poco de equilibrio en aquello, pero me parece que en este segmento el Estado tiene que tener una conducta distinta, tiene que avanzar un poco más al control de estas variables y tratar de ver qué es lo que pasa, porque hay un desquicio muy grande en este segmento que se terminan utilizando a la gente, aprovechándose del desconocimiento de esta gente, pero a su vez también terminan no tributando nada de impuestos al país. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar del parque lineal. Vamos a tratar de explicarle a aquellos que todavía hoy siguen sin conocerlo qué es lo que se está haciendo en el río Sibesibi, pero ya volvemos en minutos más.